La paz de Cristo, hermanos. Feliz lunes de la 24ª semana del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia celebra la memoria de los santos Cornelio, Papa, y Cipriano, obispo, mártires. Uno, Cornelio, Papa, muere en el año 253 y Cipriano en el año 258. Ambos hermanos, amigos en Cristo, hermanos en Cristo, que han luchado por la unidad de la Iglesia, ambos misericordiosos. Un momento en que la Iglesia sufría la persecución y algunos, por temor a perder la propia vida, llegaban a hacer malos tratos, a presentarse, a dar mal testimonio de la fe cristiana. Algunos que pagaban un certificado para decir que habían ofrecido incienso a los ídolos para no ser asesinados por el emperador o bajo orden del emperador, aunque si no habían incensado a los ídolos, y otros que sí habían incensado a los ídolos. Y por tanto recibían una especie de certificado que decía, que adoran a los dioses del emperador y por tanto no representan una amenaza cristiana para el imperio, que quería poner al emperador como Kyrios, como Señor. Y para someterse al Señor hay que someterse a sus deidades. Pero los cristianos, en Cristo resucitado, han reconocido al único verdadero Señor. El único Kyrios que existe no es César, no es el César. El único Kyrios para nosotros es el Señor Jesucristo, aquel que ha vencido la muerte por ti y por mí. Aquel cuya palabra tiene poder de realizar lo que dice. Por eso Cipriano, Cornelio, no han dudado en dar la vida por Cristo, en anunciar que son cristianos, que su vida pertenece a Cristo y su muerte también. Tanto que vivamos, tanto que moramos, somos de Cristo, dice San Pablo. Bien, así han vivido Cornelio y Cipriano, y ambos han querido la unidad de la Iglesia, donde había en ese momento quienes desafiaban la autoridad del Papa en relación a este tema sobre la misericordia con estos hermanos que por temor a la muerte se habían desviado, que no habían sabido defender claramente la fe. Y la Iglesia misericordiosa acogía a estos hermanos penitentes, estos hermanos que se habían arrepentido de haber negado a Cristo, de haber apostatado, de haber hecho simulación de apostasía. Y habían algunos en la Iglesia que no estaban de acuerdo en esta misericordia. Y este era el cisma, esta era la herejía de los novacianos, que se alejaban del Papa y no reconocían su autoridad. Bien, hermanos, hoy que esta santa memoria de estos mártires nos ayude, nos refuerce en la fe en Cristo, que podamos declararnos cristianos y declarar con nuestra vida, en nuestro ambiente, que solamente existe un Señor, que es Cristo, solamente Él nos da la vida, solamente Él es la fuente de nuestra felicidad, solamente sus palabras son palabras de vida eterna, y que esta memoria de estos santos mártires nos ayude también a defender la unidad de la Iglesia. ¿Y dónde se ve la unidad visible de la Iglesia? En la comunión con el Papa. Y actualmente el Papa es Francisco, el Papa Francisco. En otro momento vendrá otro Papa y luego otro, hasta que Dios quiera. Pero hoy Papa Francisco. Ánimo, hermanos. Ahora les proclamo la lectura del día de hoy, que es una palabra bellísima, que nos ayuda a poder entrar en esta semana. Del Evangelio según San Lucas. Jesús entró en Cafarnaúm. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo, a punto de morir, al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús,
envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a sanar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia, diciéndole: Él merece que le hagas este favor, porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos, y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno ve, él va, y a otro ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo: Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, este evento que nos narra el Evangelio pone de testimonio la potencia de la palabra de Cristo. Este hombre tiene tres cosas que son importantes, que nos ayudan hoy. Al menos tres, podemos sacar muchas cosas porque este es un evangelio muy rico. Una es que este hombre ha adherido a la palabra de Dios y ha puesto su vida en juego con la palabra de Dios. Ha puesto su vida, sus bienes, en función de la palabra. ¿Y cómo sabemos esto? Porque este hombre ha construido la sinagoga de Cafarnaúm. Y la sinagoga tenía un propósito, que era la celebración litúrgica de la palabra. Era la escucha de la palabra de Dios. Y este hombre, simpatizante del judaísmo, ha visto la importancia, el poder de la palabra de Dios, y por eso ha puesto sus bienes en función de eso. Si tú y yo creemos en la palabra, jugamos nuestra vida por ella. Ponemos nuestra vida en servicio de la palabra. Hay quienes ayudan, por ejemplo, con la evangelización, sosteniendo la misión, incluso económicamente, quien con sus servicios, para que sea anunciado el nombre de Jesucristo, para que la palabra de Dios llegue a otras personas. Esto ha hecho este hombre. Y los judíos ven en eso algo meritorio a los ojos de Dios. Esta es una cosa ya. La segunda, hermanos, vamos a aumentar otra, es decir, 4. La segunda, hermanos, es que este hombre ha escuchado de Cristo. Ha escuchado sobre Él. Y escuchando sobre Cristo, su esperanza en Él se ha reforzado. La esperanza en Cristo ha alimentado su fe. Tenemos que decir esto, hermanos. La fe, como dice San Pablo, viene de la escucha de la palabra, de la escucha del querigma, de la buena noticia, de la predicación del Evangelio. La fe entra por el oído. Por eso necesitamos escuchar la palabra de Dios, que alguien nos hable de Cristo, que nos anuncie su amor. La potencia de Cristo en nuestra historia, en nuestra vida. Este hombre ha creído en Cristo y por eso manda a buscarle. Pide intercesión. Tercera cosa, hermanos. Este hombre, aún si había hecho estas obras, aún se había puesto su vida en juego por la palabra, este hombre no se retiene digno de que Cristo entre en su casa. No se retiene merecedor de Dios. Y esa es la realidad, hermanos. El amor de Dios nadie lo puede comprar. Aun si tú y yo diésemos los bienes de nuestra casa por el amor,
tan solo quedaría el desprecio, porque el amor no se puede comprar, aún con todos los bienes de nuestra casa. Nada puede pagar el amor que Dios nos tiene. Nada. El amor de Dios es gratuito y se acoge en humildad, sabiendo que tú y yo no lo merecemos y maravillándonos ante la gratuidad de su don. Es totalmente gratuito. Y en este hombre se ve a sí mismo. Por eso, ojalá y tú y yo tengamos esta humildad de no pretender que Dios tiene alguna deuda con nosotros. Dios no te debe nada a ti ni a mí. Y aún no debiéndonos nada, en su amor infinito quiere dárnoslo todo. Y nos lo ha dado todo en Cristo, donándolo. No puede darnos algo más grande que Él mismo. Por eso nos da también los bienes efímeros, porque ya todo nos lo ha dado en Cristo, nos lo da en Él. Y cuarta cosa, hermanos, este hombre cree en la potencia de la palabra de Cristo. Si queremos reducir estas cuatro cosas, vamos todavía más a lo esencial, a lo que realmente maravilla a Cristo. Uno es la humildad de este hombre. La humildad es la verdad. Reconocer que tú y yo no tenemos ningún mérito ante Dios. Que tú y yo no merecemos que el Señor nos haya llamado a nosotros a ser cristianos. No merecemos que hayamos escuchado la buena noticia. No merecemos tantos dones que Dios nos ha dado. Pero Dios nos los ha dado. Por eso, segunda cosa, es la fe, el apoyo de la propia vida en Cristo. En creer en su palabra, que su palabra tiene potencia. Esto ha maravillado a Cristo. Y yo no he encontrado una fe similar a esta. Porque este hombre ha creído que de lo que Cristo dice se hace. Como en el Génesis, Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. La palabra de Cristo tiene potencia, lo que Él dice se hace. Y aquí que en la primera lectura se habla de la epístola a los Corintios, esta comunidad a la que San Pablo ve en desunión, en descomunión, que tienen problemas entre ellos, y dice, cuando ustedes se reúnen, ya lo que hacen no es la cena del Señor, no es la Eucaristía, es otra cosa, porque no están en comunión, sino que están en litigio, en lucha entre ustedes. Y por eso dice San Pablo, si vemos totalmente el capítulo 11, dice San Pablo, estén atentos a discernir, a buscar la comunión, porque en la Eucaristía se da esto, que el pan que se come, que se parte, y el vino que se toma, no es simple pan y simple vino, sino que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y Cristo que ha dicho, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, lo que Él dice se hace, porque es Dios. Y Dios cuando dice algo, su palabra tiene potencia de realizarlo. Por eso dice el centurión, basta que digas una sola palabra y mi siervo se sanará. Y la iglesia que cree en esta potencia de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo, cree que Cristo está realmente presente en la Eucaristía, que es realmente su cuerpo lo que se consagra, que el pan se convierte en su cuerpo y el vino en su sangre. Y por eso la iglesia, cuando quien preside la Eucaristía, el presbítero, el obispo, cuando dice aquí el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo, la asamblea responde, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra de Cristo basta para cambiar mi vida, para que mi vida sea transformada. Por eso, ánimo, hermanos, que el Señor nos dé hoy esta gracia de escuchar siempre más la palabra de Cristo con humildad, sabiendo que su palabra tiene potencia, que tiene poder para iluminarnos, para realizar en nosotros, hacer de nosotros hombres nuevos. Y tengamos también esta reverencia
a la Eucaristía. El Señor nos conceda esta gracia de vivir en comunión entre hermanos, de vivir en su gracia, y si hemos pecado, de poder reconciliarnos al sacramento de la comunión, para que no suceda lo que sucedía en esta comunidad de Corintios, que cuando se reunían a celebrar la Eucaristía, más bien era un sacrilegio lo que hacían, porque no vivían en comunión entre ellos, sino que entre rencillas, odios, se acercaban a la Eucaristía en pecado mortal. Porque el discernir, dice San Pablo, que aquel que no discierne el cuerpo de Cristo come su propia condena. Esto quiere decir que quien no discierne que en el hermano de la iglesia, en la comunidad, está el cuerpo de Cristo, que no solamente es el pan consagrado, sino la comunidad cristiana, que es el cuerpo de Cristo. Quien no discierne el cuerpo de Cristo y está en descomunión con el cuerpo de Cristo, con los miembros de la iglesia, tiene odio, está en rencilla, ha pecado gravemente contra el cuerpo de Cristo, no se puede acercar a la comunión, porque es odiar a Cristo en los hermanos, pero comulgar con su cuerpo. Es una contradicción. Por eso dice San Pablo, disciernan el cuerpo, para no comer nuestra condena. Por eso acerquémonos a la misericordia de Cristo en los sacramentos, en el sacramento de la reconciliación. Reconciliémonos con nuestros hermanos. Ánimo, hermanos. Alabado sea Jesucristo.